lo que nosotros hoy llamamos folclore, hace 200 años no existía, ¿cierto? Había músicas de los pueblos originarios, que ellos tenían sus propias expresiones, y después, bueno, vino la colonización, y la cultura de la colonia se fusiona con las culturas precolombinas, y eso genera todo un movimiento, una cuestión así cultural, que va generando distintas costumbres, distintas tradiciones, lo que hoy conocemos como tradiciones, lo que hoy conocemos como folclore, pero en realidad es el producto de una fusión cultural. Entonces, eso se produce continuamente en la historia de la música. Entonces, y fundamentalmente en las músicas populares. Entonces, yo soy producto, digamos, mi música es producto de una fusión también cultural. Bueno, ya estamos con un nuevo capítulo de este ciclo que sale por Radio Universidad Nacional de La Plata, que son Guitarras de mi Tierra. Y si hablamos de este ciclo de Guitarras de mi Tierra, lo tenemos a Facundo Adorno, que hoy nos va a traer un invitado más para escuchar en esta Radio Universidad. Bueno, hola a todos. Bueno, estamos con un invitado muy especial, Carlos Moscardini. Bueno, un gran guitarrista y compositor, reconocido en todo el mundo, y bueno, y queremos, para aquellos que no lo conozcan, traerles un poco más sobre su historia y su música. Así que, ¿cómo andás, Carlos? ¿Todo bien? Hola, Facundo, ¿cómo estás? Un gusto estar con vos. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a una breve introducción a Carlos Moscardini. Él nació en Lomas de Zamora, Buenos Aires, en 1959. Y bueno, cuenta con una amplia discografía grabada a través de toda su historia, su carrera musical. Por ejemplo, El Corazón Manda, ya en 1997, su primer álbum solista. Después con Buenos Aires de Raíz, Silencios del Suburbio, Horizonte Infinito. Y después tiene algunos discos, algunos álbumes grabados en conjunto. Por ejemplo, con la cantante Luciana Jury, Maldita Huella, en 2009. Y después el último en vivo en la Usina del Arte de la Ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma, con Juan Falú, ¿no? Así que, bueno, además de amplios videos, o sea, una amplia cantidad de videos en YouTube que podemos encontrarlo tocando en vivo, entrevistas. Así que un gran material disponible para nosotros para escuchar. Así que, no sé, Carlos, si te parece, empezamos escuchando alguna obra tuya. Como gustes, ¿sí? Dale, adelante, ahí vamos. Bueno, vamos a escuchar Temperley.
Bueno, ahí recién terminamos de escuchar una hermosa pieza de Carlos Temperley. Bueno, y ya que empezamos a hacerte unas preguntas, Carlos. Bueno, en particular quería preguntarte cómo definirías tu música. ¿Para qué lado tiras más? ¿Para el tango o el folclore? Mirá, el definir es poner límites, ¿viste? Y para mí la música no tiene límites. Entonces me haces una pregunta muy difícil de contestar porque en el caso, o sea, tendríamos que remitirnos al lenguaje, ¿no es cierto? Decir, bueno, dentro de qué lenguaje uno trabaja. Y bueno, yo me apoyo en la base de la música argentina. Esa es la música mía, está apoyada en la base de la rítmica, las formas y los códigos, ¿no?, de la música argentina. Pero yo tengo un concepto, digamos, una mirada muy particular, no sé, de la música. Para mí la música, y fundamentalmente la música popular, es cultura, ¿viste? Es el reflejo de una cultura. El arte es el reflejo de una cultura, y las culturas inevitablemente siempre se fusionan, ¿viste? Lo que nosotros hoy llamamos folclore, hace 200 años no existía, ¿cierto? Había músicas de los pueblos originarios, que ellos tenían sus propias expresiones, y después, bueno, vino la colonización, y la cultura de la colonia se fusiona con las culturas precolombinas, y eso genera todo un movimiento, una cuestión así cultural, que va generando distintas costumbres, distintas tradiciones, que lo que hoy conocemos como tradiciones, lo que hoy conocemos como folclore, pero en realidad es el producto de una fusión cultural. Entonces, eso se produce continuamente en la historia de la música. Entonces, y fundamentalmente en las músicas populares. Entonces, yo soy producto, digamos, mi música es producto de una fusión también cultural. Yo pertenezco a una generación, a la generación de la radio y la televisión, ¿no? Digamos, en mi adolescencia y en mi juventud, la radio y la televisión influyeron definitivamente, y las discográficas y todo lo que tiene que ver con los medios, en la formación de la cultural, ¿no es cierto? Entonces, yo recibí tanto del tango como del folclore una base cultural muy importante, que a mí me forjó la esencia musical mía. Y en esa esencia musical yo empecé a expresar mi propia historia. Y mi propia historia tiene que ver con haber escuchado rock, con haber escuchado jazz, con haber escuchado música clásica, con mi paso por el conservatorio. O sea, el tema de la música es muy... Particularmente la música es una de las artes que más influencias culturales ha recibido, ¿no? Entonces, ponerme yo una etiqueta ahí para mí es muy difícil. Pero, para no evadir tu pregunta, yo me consideraría un músico argentino. Y mi música es el producto de un músico argentino que se reconoce en la esencia de la música argentina. Cuando yo digo música argentina, yo entiendo por música argentina la música que nace y se desarrolla en la Argentina. Por el tema de lo que hablamos porque el rock también y el jazz también se desarrollan, son músicas que hay en la Argentina, tanto el jazz como el rock, como la música de cuartetos y tantas músicas. Pero si entramos a hablar de música argentina, ya tendríamos que hablar de músicas que nacieron y se desarrollaron en Argentina. Para mí, las únicas músicas que nacieron y se desarrollaron en Argentina son el tango y el folclore.
No nacieron ni se desarrollaron en ninguna otra parte del mundo que no sea la Argentina. En cambio, el rock es una música del mundo. En todo el mundo hay rock. Pero nació, digamos, en todo caso en Estados Unidos, en Inglaterra, pero bueno, y así otras músicas, el flamenco, el jazz, la música de Brasil, son todas músicas que a mí me han influido mucho. Entonces, por eso son preguntas muy difíciles de contestar, porque yo estoy muy, muy relacionado con todas las músicas que he escuchado. Pero bueno, me apoyo en eso, en la base de la música argentina. Sí, la verdad que se nota, bueno. Sí, te hice una pregunta muy difícil, disculpa Carlos, pero la verdad que No, pero me encantan las preguntas difíciles. No, pero todo lo que haces lo llevas, la esencia la captás muy bien y bueno, eso es lo que más me gusta de lo que haces, ¿no? De tu música. Y bueno, hablando del folclore, de las raíces, ¿no? Me di cuenta en tu disco que es Horizonte Infinito, que haces dos homenajes muy importantes a dos artistas también de este ámbito, pero dedicado justamente a la rama de la pintura, del arte, ¿no? Sí. Que estamos hablando de la serie Eliodoro Marenco y Florencio Molina Campos, ¿no? Seguramente muchos se acordarán de Florencio Molina Campos en los almanaques, y bueno, a Eliodoro Marenco también por su característico estilo de pintura. Yo, como una pregunta, ¿por qué fue este homenaje que hiciste hacer a ellos? Bueno, antes que nada te digo, ese disco que vos decís, Horizonte Infinito, en realidad ese es un disco que publicaron en Alemania, un sello alemán. Esas dos obras que vos decís, la serie Florencio Molina Campos y la serie Eliodoro Marenco, yo las publiqué en un disco en Argentina, en primera instancia, un disco mío que se llama Buenos Aires de Raíz. Ese es mi segundo disco solista. Y en ese disco yo presenté estas dos obras. Después se interesó un sello alemán en mi música y bueno, quisieron que volviera a grabar eso, pero ya para una distribución internacional, un sello con distribución internacional. Pero yo hago te marco esto porque en realidad esas obras originales están en mi disco que se llama Buenos Aires de Raíz. Y en realidad, bueno, ese fue un disco que justamente por eso se llama Buenos Aires de Raíz, porque yo en ese disco traté de mostrar mi parte pampeana, ¿no? mi vínculo profundo con la música pampeana, ¿no? Con la música más precisamente de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y de alguna manera es mi vínculo con la tradición, ¿no? En ese disco yo grabé cifras, estilos, malambos, triunfos, huellas. Entonces, todo eso definió un poco el disco como un disco de Buenos Aires, de la llanura pampeana. Pero yo quise ser más específico y poner mi vínculo con la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y en esas músicas que brotaron así bastante, de manera muy natural en mí, yo me di cuenta que incorporé armonías y formas de tratar las ideas musicales que tenía, ya de una manera un poco diferente a la tradición, a lo que tradicionalmente se utilizaban, ¿no? Como recursos armónicos y incluso efectos, ¿no? Y toques en la guitarra. Así que en esa búsqueda de relación con la música, con el arte bonaerense, se me ocurrió recurrir a estos dos grandes pintores, ¿no? A Florencio Molina Campos y a Eliodoro Marenco, porque soy un admirador ferviente de su obra, ¿no? De sus obras, tanto de Molina Campos como de Marenco. Y bueno, ellos, digamos, esas son obras, digamos, que tienen las tres obras que están en la serie de Eliodoro Marenco, son Un Triunfo,
un estilo pampeano y un malambo. Y después la de Molina Campos es una cifra, una milonga y un gato. Cada una de las dos obras están, digamos, en tonalidades, digamos que lo armé de manera así similar a lo que sería una suite, ¿no? Pero en realidad no es una suite, es una serie de 3 temas en un mismo tono, dedicado y en distintas formas musicales de la llanura pampeana, dedicada una a Florencio Molina Campos y otra a Eleodoro Marenco, como una forma de reconocerme en ese paisaje, en esa estética y de vincularme. Me interesa rescatar la tradición como una forma de inspiración y como una forma de proyectar eso, y que eso no muera en una cuestión meramente estética vinculada a la tradición, sino que eso continúe. Y por suerte aparecieron ahora un montón de músicos que también encontraron en eso una cierta inspiración, y que chicos jóvenes, gente joven así como vos, interesadas en la música pampeana, y que encontraron en eso por ahí sonoridades más vinculadas con este tiempo, ¿no? Carlos, con Gabriel, que conducimos este programa hace muchos años, y este año empezamos este ciclo de guitarras de mi tierra, nos llama la atención y aprendemos mucho, como todos los oyentes, del rol importante que tiene la guitarra en la música. Pero me parece que en lo que es la música del folclore, llamémosle pampeano, tiene un rol más preponderante que en otras lugares de nuestro país. O sea, la guitarra uno escucha, se le viene a la memoria ciertos músicos de nuestra pampa, y está ligado mucho a la guitarra, la voz y la guitarra. Sí, sí, por supuesto. Vos pensás que la guitarra, o sea, todo lo que es la cultura pampeana está muy vinculado a España, ¿viste? Algunos dicen que la provincia de Buenos Aires, la música pampeana es España en la Pampa, ¿no? Empezó de esa manera, porque cuando uno escucha un estilo, cuando uno escucha una cifra, esos rasgueos, esa forma de rasgueo antes del canto, todo eso remite mucho a España. Y bueno, España fue la que introdujo la guitarra, sin saber lo que iba a suceder acá, porque acá, una vez que se introdujo la guitarra a través de la cultura española, en la zona, el gaucho, digamos, y en las distintas regiones de la Argentina, eso fue generando un movimiento muy importante y diferentes maneras de tratarla a la guitarra. Vos escuchás la guitarra pampeana y está muy vinculada a lo solitario, a la música, digamos, a una introspección, a lo reflexivo. Cuando te vas para el noroeste vas a encontrar una guitarra más percusiva, ¿viste? Tratada más a la manera europea, ¿no? Eduardo Falú, por ejemplo, ¿no? En La Pampa lo tenés a Yupanqui, por ejemplo, o a Abel Fleury, todo con un tratamiento más, por ahí menos percusivo, por ahí menos vinculado a lo técnico, y mucho más desarrollado en el ámbito de lo profundo, no porque lo otro no lo sea, sino porque en lo otro tiene, digamos, un perfil más elevado a nivel incluso técnico, y en su tratamiento armónico y contrapuntístico, ¿no? Y así, bueno, también incluso hasta en el litoral tenemos muy buenos guitarristas. La guitarra, por otra parte, haciendo un poco alusión a tu observación muy acertada, la guitarra estuvo presente desde antes de la independencia. O sea, la guitarra está presente en toda la historia y en todo el territorio nacional. Entonces, si vamos al caso, nos representa más que el bandoneón. El bandoneón representa más que nada a Buenos Aires, ¿no? A la ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, la guitarra para mí es verdaderamente el instrumento
las músicas que salieron a partir de la guitarra son las que representan mejor a la Argentina. Después, por supuesto, el tango y el bandoneón representan a la Argentina también, porque Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires está en la Argentina, pero es más vinculado a la ciudad de Buenos Aires el bandoneón. Así que la guitarra, palabras mayores, ¿no? Carlos, ¿cómo estás? Gabriel Chacunov te habla. Hola, mucho gusto. Me parece extraordinario esta vinculación que haces, esta relación entre el instrumento musical, la forma de componer y la historia de nuestro país, ¿no? Porque a partir de la pregunta justamente de la guitarra en Argentina, desilvanaste una serie de relaciones muy profundas que tienen que ver con el contenido musical, con cómo se ejerce esa música con ese instrumento en nuestro país. La verdad que muy, muy profunda la reflexión y bueno, y me parece que diste también una serie de artistas que se vinculan con ese tipo de estilo, ¿no? Sí, justamente hablando de estos artistas, quería compartir ahora uno de los otra de las obras de Carlos que me hizo acordar mucho de Fleury. Es una observación personal, vamos a ver qué opinarán el resto. Pero bueno, esta obra es Despuntando el Vicio, que justamente está dentro de una de las series que hablamos recién, de la serie de Florencio Molina Campos. Sí, realmente, Carlos, yo lo escuchaba el tema y transmite esa serenidad que a veces cuando uno
toma con el auto por las rutas bonaerenses y pierde la vista en el horizonte y se va transportando, un poco veía esa vinculación entre la música, lo que usted comentaba, y la región, que es totalmente distinta. Claro, claro. Yo creo que la música tiene siempre que ver con el paisaje. Fundamentalmente las músicas populares generadas, digamos, a partir de las culturas populares, ¿no? Porque hoy ya estamos entrando en otra etapa de la historia de la humanidad, ¿no? Donde los vínculos ya no son como eran antes. No. Ya las culturas ahora se reciben a partir de los medios de difusión, de las redes, y los vínculos humanos cambiaron absolutamente, ¿viste? Estamos en un momento, digamos, de cambios muy grandes respecto de todo lo que tiene que ver con las culturas y su paisaje, ¿no? Hoy ya, de pronto, la gente, en vez de conectarse tanto con el paisaje, está más conectado con las redes y con lo que pasa en el teléfono y lo que pasa en los medios, ¿no? En la inmediatez y en este vértigo que nos lleva a las redes, digo, estamos también. Claro, pero el paisaje antes influía mucho Claro. en lo que digamos, en la búsqueda artística, ¿no? El artista antes estaba muy influido por el paisaje, ahora ya no está tan influido, está más influido por el paisaje mediático, más que por el paisaje real. Pero bueno. Extraordinaria reflexión. Sí, sí. Muy cierto, Carlos. La verdad que, bueno, y como última pregunta, quería preguntarte, vos me habías comentado que estabas preparando justamente algunas piezas de esta serie con orquesta. ¿Cómo es eso, Carlos? No, bueno, yo ya lo hice eso. La serie de Molina Campos fue, digamos, orquestada por Pablo Loudet, que vos lo conocés, Sí. compañero mío en el Conservatorio Gilardo Gilardi, un gran maestro. Y bueno, Pablo hizo la orquestación de esta obra y yo la presenté. Trabajamos juntos, digamos, él la orquestó, pero la verdad que yo con él trabajé muy cómodo porque el manejo de la orquesta que él tiene a mí me pareció maravilloso y bueno, yo algunas cuestiones las trabajamos juntos y al final logramos un trabajo que me pareció muy importante, llevar la música bonaerense a la orquesta, ¿no? Hicimos una adaptación de la obra que yo escribí para guitarra solista, en el caso para guitarra y orquesta, y la presenté yo en el 2019 con la Orquesta Nacional de Música Argentina, la Filiberto. La presenté en el 2019 en el CCK y la verdad que para mí fue una maravilla, viste, escuchar esa obra orquestada. Y ahora la voy a presentar en septiembre en Río Negro con la Filarmónica de Río Negro. Así que bueno, ese es el trayecto que está haciendo esta obra Molina Campos para guitarra y orquesta. Qué bueno, la verdad que no sabía estos últimos datos, pero quiero escucharla ya. Así que voy a estar buscándola. Me parece, Facundo, nos vamos escuchando al maestro Carlos Moscardini. Es un placer que nos damos acá por Radio Universidad de La Plata. Así que nos vamos escuchándolo a él y le agradecemos, Carlos, el tiempo que nos ha dedicado para escuchar sus reflexiones tan importantes entre la música, el contexto y el desarrollo de las sociedades. Bueno, muchas gracias a ustedes por reparar en mi trabajo y bueno, les deseo lo mejor con este programa. Es muy importante difundir la música para guitarra y la música argentina. Gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias, Carlos. Así que bueno, nos despedimos escuchando otro gran tema conocido de Carlos. Escuchamos Camino a las tropas de Carlos Moscardini.